Hola, vamos a ver en este vídeo cómo restaurar una copia de seguridad realizada en Joomla 2.5 con Akeva Quick Start. Vamos a partir de un escenario en el que nos encontramos que por tareas de mantenimiento, de trabajos en la plantilla y demás, hemos provocado un error que en este caso consiste en habernos quedado sin la carga de estilos y otros archivos implicados en la composición de la plantilla que estábamos usando. Recuperar un sitio web a un estado anterior a base de manipular archivos PHP y hojas de estilo en cascada para volver a dejar el sitio como estaba antes del problema, bien sea causado por nosotros, por un incidente, por un ataque, un hacking a nuestro sitio web, una extensión mal programada que ha causado un conflicto y ha provocado que todo se complique. A veces lleva demasiado tiempo y restaurar una copia de seguridad lleva mucho menos tiempo del que pensamos. A veces es más práctico tener una buena política de copias de seguridad, realizarla de forma periódica y constante, sobre todo cuando se está trabajando en el desarrollo del sitio web, y llegado al punto en el que se tienen problemas como el que estamos mostrando aquí, poder restaurar un sitio web en apenas 2 minutos y continuar el trabajo que tener que invertir N horas en volver a estar en un estado anterior al problema causado por la razón que fuere. Bien, ¿cómo recuperamos un sitio web del que partimos? Ya tenemos hecha la copia de seguridad con Akeva Backup. En este caso, lo ideal es, desde el panel de hosting, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los archivos de la instalación actual para evitar que estos entren en conflicto con los de la copia de seguridad y acabemos generando una amalgama de archivos que en vez de solucionar el problema lo agraven más. Para ello simplemente, si tenemos varios sitios web instalados, como por ejemplo aquí es el caso, tenemos varios, accedemos al sitio que corresponda, seleccionamos todos los archivos y los eliminamos. Si solo tuviésemos un sitio web instalado, en public HTML ya veríamos directamente aquí todas las carpetas de Joomla. Bueno, como digo, seleccionamos todos los archivos y directamente los eliminamos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es subir el archivo de la copia de seguridad. Vamos aquí a la opción cargar y localizaremos el archivo de nuestra copia de seguridad, que teóricamente tiene que estar en nuestro ordenador, para subirlo y utilizarlo. El proceso de subida dependerá obviamente de nuestra velocidad de conexión a internet y del tamaño del archivo a subir de la copia. Mientras se va subiendo el archivo, podemos aprovechar para gestionar la base de datos, es decir, tenemos que vaciar la base de datos que teníamos en uso para poder volver a cargar los datos de la copia de seguridad dentro de la base de datos. Lo ideal es que tengamos constancia de cuál es el nombre de la base de datos. Si no, antes de haber borrado o eliminado el sitio web, deberíamos de consultar el archivo configuration.php para ver cuál es el nombre de la base de datos. Si es un pack instalado desde el instalador de packs del panel de hosting, podemos ir a dicho apartado, consultar el pack que queremos restaurar y en los detalles ver el nombre de la base de datos. De esta forma podremos saber qué base de datos es la que tenemos que atacar. En este caso vemos que la base de datos es PU1. Bien, lo que vamos a hacer es irnos entonces al administrador de bases de datos phpMyAdmin y desde phpMyAdmin vamos a cargar la base de datos afectada para vaciarla. Tenemos aquí varias bases de datos, cada una correspondiendo a su instalación, y la que nos interesa es esta de aquí. Accedemos a ella para que cargue y nos muestre todas las tablas. Tenemos todas las tablas y lo que vamos a hacer es irnos aquí al final, seleccionar todo y para los elementos seleccionados eliminar.
Vamos a borrar todas las tablas. Confirmamos la acción y ya hemos vaciado la tabla. A partir de ahora, esta tabla, esta base de datos está vacía de tablas para poderla utilizar en nuestra restauración siguiente. Otra cosa que tenemos que hacer es, si no recordamos la contraseña de la base de datos, que la vamos a necesitar, lo ideal es o bien generar una nueva contraseña para la base de datos o bien detectar cuál era la que tenía esta base de datos anteriormente. Normalmente una base de datos tiene la base de datos y el usuario que tiene los privilegios de uso para dicha base de datos. En el caso de la base de datos que acabamos de vaciar, el usuario es este de aquí. Podríamos perfectamente eliminar el usuario de la base de datos, esto no afectará al funcionamiento de la base de datos. Y una vez que lo hemos eliminado, lo vamos a volver a crear con el mismo nombre. Le vamos a asignar una contraseña, la cual vamos a copiar. Y con esto lo que estamos haciendo es generar el mismo usuario, pero ya con una contraseña que conocemos y que vamos a poder utilizar en la restauración. Ahora lo que tenemos que hacer es darle los permisos a dicha base de datos, a dicho usuario, para que pueda utilizar esa base de datos. Esta parte siempre es muy importante, a veces las prisas hacen que se olvide y luego tengamos el clásico error de que la base de datos no conecta. Bien, le damos todos los privilegios y ya tenemos el usuario de la base de datos con privilegios totales para la base de datos implicada, y además tenemos la contraseña porque acabamos de generarla hace un momento. Con esos datos ya podremos restaurar la copia de seguridad que ahora mismo estábamos subiendo a la carpeta correspondiente. Ya ha subido la copia de seguridad, podemos cerrar esta pestaña y a partir de aquí, si recargamos, vemos que ya tenemos el archivo JPA correspondiente a la copia de seguridad que vamos a restaurar. Ahora lo que tenemos que hacer es subir el archivo Quick Start, que es el script que va a lanzar el proceso de restauración. Vamos a cargar, localizaremos el script donde lo tengamos. La subida es rápida, es un archivo pequeño. Una vez que ya ha subido, recargamos. Ya lo tenemos aquí, lo seleccionamos y extraemos el contenido. Ya tenemos el contenido extraído, recargamos de nuevo, ya vemos todos los archivos que afectan, en realidad son archivos de idioma, el script, que es este archivo, el zip lo borramos, es importante esta parte, eliminar el zip antes de continuar, y ya nos queda el script de Quick Start con sus archivos JavaScript y los INI para los idiomas y el archivo de la copia de seguridad que vamos a restaurar. Lo siguiente ahora sería llamar a la copia de seguridad para poderla restaurar. Si no tenemos clara cuál es la ruta, tenemos que localizarla en el instalador de pack si la teníamos. Y si no, bueno, podemos utilizar la URL normal del sitio web y al final de la URL del sitio web lo que añadimos es la llamada al script quickstart.php. Esto lo que va a hacer es cargar el instalador. Bien, aquí ya tenemos el instalador, nos dice una serie de cositas que podéis leer y una vez leídas cerramos esta ventana y ya tenemos la primera pantalla. En la primera pantalla nos dice el archivo que va a utilizar para la copia. Si este archivo tuviese una contraseña tendríamos que escribirla aquí, en caso de no tenerla porque no se la hayamos puesto no es necesario. Se van a escribir los archivos directamente, no por FTP. Los tiempos de ejecución los vamos a mantener si el servidor funciona de forma correcta y configurada para Joomla. Con estos tiempos de ejecución debería de poderse restaurar sin ningún problema, ni sin ningún error de Ajax, ni de tiempos de ejecución, ni timeouts. Bien,
Le damos aquí a comenzar y no cerramos esta pestaña o ventana. Mantenemos aquí el foco hasta que este proceso concluya. Este proceso en condiciones normales no debe de durar todo el proceso de restauración más de 2-3 minutos. Bien, ya ejecutamos el instalador, que nos va a cargar el Anji, que es como se denomina ahora al motor de restauración de Akiba Backup. En el motor de restauración Anji vamos a trabajar principalmente en 3 pantallas. La primera pantalla es donde nos va a mostrar las condiciones de la instalación. La comprobación es el checking que va a hacer o que hace, en el que nos indica que nuestra versión de PHP es correcta, que tenemos las librerías correspondientes, que soportamos MySQL, etcétera, 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 que el archivo configuration PHP tiene permisos de escritura, y luego la parte relativa al servidor, que son el no tener comillas mágicas, el tener el modo seguro, el safe mode desactivado, etcétera, etcétera. Bien, estos requisitos, si todo está en verde correctamente, no debería de preocuparnos. Le damos a siguiente y aquí es donde vamos a pasarle los datos. En este caso, el dato que le vamos a pasar únicamente es la contraseña de la base de datos, porque el resto de datos ya los tenemos y no cambian, es decir, la base de datos no va a cambiar, el usuario de la base de datos tampoco va a cambiar, y lo único que cambia en este caso es la contraseña. No hay nada más que modificar. Le damos a siguiente y ahora restaura la base de datos. Si los permisos eran correctos, si no teníamos problemas, el proceso se realiza relativamente de forma rápida dependiendo del peso de la base de datos. Le damos a siguiente y vamos al paso final, que tampoco hay que tocar nada porque esto es una restauración. Partimos de la base de que el sitio web en un momento dado, cuando se hizo la copia, funcionaba correctamente, con lo cual los parámetros y datos configurados en estos apartados siguen siendo los mismos, salvo que queramos cambiar la contraseña de usuario porque no la recordábamos o lo que corresponda. Le damos a siguiente y ya está restaurado, y lo único que nos queda, y es importante esta parte, es eliminar el directorio installation. Si no eliminamos el directorio installation y llamamos directamente al sitio web, lo que nos encontraremos es que nos volverá a saltar un instalador. Le damos aquí a borrar el directorio de instalación y ya nos dice que ya está listo para ser visualizado el sitio web. Le damos aquí, visitar la parte pública o el front-end de la página, y aquí tenemos ya la página restaurada. Si nos vamos a la pestaña donde estábamos restaurando, vemos que ya nos lleva a la parte de restauración y limpieza, es decir, hacer limpieza, porque todavía están los archivos de la restauración, es decir, todavía están todos los archivos .ini, el Quick Start, el JPA, todos los archivos siguen en la carpeta donde estábamos restaurando, y ahora ya no nos hacen falta. Estos archivos necesitamos que sean eliminados, entonces el limpiador de Quick Start lo va a hacer ahora cuando le demos clic aquí a hacer limpieza. Ya lo ha realizado y podemos ir a ver el sitio web, que ya lo habíamos visto, o el backend. Y ya tenemos acceso al backend. Y con esto concluiría la restauración del sitio web Joomla 2.5.11 en este caso, pero esto es extensible para todas las instalaciones de Joomla 2.5 a partir de la versión 2.5.6 en adelante, con Akiba Backup y en este caso utilizando el script de restauración Akiba Quick Start para Joomla. Este es un proceso que es sencillo, es rápido de llevar a cabo y es muy recomendado que cada usuario tenga una política de copias de seguridad al margen de las que establezca el hosting o el servidor donde se alojen. Es parte importante para garantizarse el poder volver a puntos de restauración anteriores en caso de problemas o incidencias con la instalación en producción. Espero que este vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.